Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo de conversatorios titulado Los cuatro viajes de Cristóbal Colón. El tema que nos reúne hoy es el segundo viaje hacia las islas de los Caribes, 1493. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, nos hará la presentación de este tema y posteriormente daremos la palabra a los participantes. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. El regreso de la primera expedición de las tres carabelas, de las cuales regresaron dos, la Pinta y la Niña, mm, hizo que simultáneamente el rey de Portugal, don João II, y los reyes católicos que estaban en ese momento en Barcelona, se enteraran del gran hallazgo que había hecho el capitán Cristóbal Colón. Y entonces, lo primero que van a tener que resolver es quién tiene derecho a las islas que aparecieron en el mar Océano, en el Océano Atlántico. João II le dijo a Colón que eso le pertenecían a él por el Tratado de Alcazovas, que le había dado a la corona de Portugal toda la costa africana hasta el archipiélago de Cabo Verde, más las Azores. Entonces él sostuvo de entrada que lo que él había encontrado le pertenecía por el Tratado de Alcazovas, que se firmó entre los reyes de Portugal y los reyes católicos. Pero otra cosa opinaban los reyes católicos porque estaba demasiado lejos del archipiélago de Cabo Verde y de las Canarias, y por lo tanto era unas nuevas islas que nadie había visto y le pertenecían a la corona de Castilla porque fue quien dispuso la expedición que las encontró. Eh, João II hizo bajar a los dos pilotos portugueses que habían dado el primer viaje y empezó a organizar una expedición rápidamente. Y lo mismo pensó hacer inmediatamente la corona de Castilla, porque había que ir rápido ahora que sabía, ya ahora que sí hay certeza. Y además la noticia se riega por Europa. Se riega por Europa porque era muy importante saber de quién era la jurisdicción sobre el mar Océano. En ese momento los dos hermanos de Colón estaban, uno en Londres y otro en París, negociando con los reyes de Francia y los reyes de Gran Bretaña la expedición, dado que Colón había dado por perdido su gestión ante los reyes católicos. Y ellos se enteraron en esas cortes, así fue rápido la noticia. Entonces, lo primero que hicieron los reyes católicos y el rey de Portugal es cómo resolver la diferencia jurídica por el dominio del océano. Y la única opción que tenían en ese momento era el vicario de Dios en la tierra, el Papa, porque el Papa tenía la autoridad para excomulgar a quien no obedeciera sus órdenes plasmadas en encíclicas, en bulas o en breves. Así que lo primero que van a hacer es acudir ante el Papa. En ese momento, Diego nos va a mostrar un retrato del Papa que había sido elegido el 11 de agosto de 1492. Ven en la imagen a Rodrigo Borgia, que era el cardenal arzobispo de Valencia y había sido elegido papa. El mismo año del descubrimiento de América es elegido papa y él toma el nombre de Alejandro VI. Esto fue un golpe de suerte para los reyes católicos, porque este cardenal, al haber sido arzobispo de Valencia, había tenido una relación muy estrecha con Isabel y Fernando desde 1472, o sea, 20 años antes, cuando él actuaba como el legado del Papa en la península ibérica y había favorecido el reconocimiento de ellos como heredero, sobre todo de Isabel, como heredera al trono de Castilla. Pero además él le tramitó a Fernando e Isabel la bula papal de dispensa que autorizó su matrimonio porque ellos eran primos segundos. Fernando
Fernando de Aragón le correspondió, permitiendo que su familia acaparara muchos cargos eclesiásticos en sus dominios. Por ejemplo, este es un papa que tiene hijos. Pedro Luis tomó el ducado de Gandía. El famoso César Borgia, hijo de él, tomó el arzobispado de Valencia, que había sido de su padre, y a Juan le concedió la mano de María Enríquez, prima del rey. De modo que fue un golpe de suerte que un papa estrechamente ligado por 20 años a la familia de Fernando e Isabel tuviera que decidir. Por lo tanto, ellos llevaban las de ganar en esta negociación. Muy bien. Lo primero que hicieron fue enviar un delegado ante Alejandro VI. Y la misión fue tan bien hecha que él iba satisfaciendo las aspiraciones de Fernando e Isabel en documentos que fue expidiendo el mismo año de 1493. Es el año del regreso de Colón. Y los documentos, los 4 documentos que el Papa expidió fueron 3 bulas y un breve. La diferencia entre el breve y la bula es que a la bula le cuelgan en la parte inferior del documento de pergamino una medalla o una bola de plomo, de donde viene la palabra bula, es decir, porque lleva colgada una bola de plomo con la imagen del Papa. El breve no lleva la bola colgando. Entonces el breve, que fue fechado el 3 de mayo de 1493, es muy conocido, que se llama el breve Interceter. Saben que ustedes saben que las encíclicas, las bulas, los breves, se definen por las 2 primeras palabras en latín, con la cual empieza el texto. Pero además él dio 3 bulas. La bula menor, que también se llama Intercetera, fechada al día siguiente, el 4 de mayo de 1493. La bula menor, también fechada el 3 de mayo, que se llama Eximia Devotionis, y la bula Dudum Siquidem del 27 de septiembre. Estas fechas no son exactas porque las cancillerías les cambian las fechas según convenga, pero más o menos las 4 bulas son todas favorables a los reyes y precisan lo que le corresponde a los reyes. ¿Qué dicen en general estas bulas? Que todo lo que se ha descubierto y lo que está por descubrir, tanto en las islas del Mar Océano como en la tierra firme que aún no han encontrado, son tierras de infieles. Y al ser tierras de infieles, el Papa, como vicario de Cristo en la tierra, tiene potestad para tomar dominio en nombre de la cristiandad. Entonces, a los reyes católicos se las concede para su dominio como señores con plena, libre y absoluta potestad, autoridad y jurisdicción. Sí, con la única condición de que no perjudiquen a otro príncipe cristiano que alegue derechos sobre ellos. Y significa que al serles concedidas las islas y tierra firme de infieles, la única contrapartida que ellos van a tener en adelante es legitimar la concesión papal con la obligación de introducir a los infieles de las tierras concedidas a la cristiandad mediante la evangelización. Es decir, el Papa Alejandro VI le concede a los reyes, especialmente quedó a la reina de Castilla, todas las islas y tierra firme que están pobladas de infieles, pero le queda a ella la obligación de introducirlos a la cristiandad mediante la evangelización. Es decir, sobre la real conciencia de los reyes de Castilla quedó pendiente el deber de evangelizar. Y como ellos toda la vida tuvieron alma, el alma puede mancharse y ser cargada si no cumplen la misión evangélica. Y eso se lo tienen que recordar sus confesores, especialmente a la hora de la muerte.
Ellos no se pueden ir para el otro mundo con esa fea mancha y ese feo pecado de no haber hecho todos los esfuerzos por evangelizar a los naturales infieles, porque se lo van a pedir en el juicio final y en el juicio preliminar. Por lo tanto, se volvió una función de los reales fiscales solicitar información sobre cómo se ha descargado la real conciencia de los reyes de Castilla respecto de su misión evangélica. Esta fue la condición que le puso Alejandro VI, es decir, todo el orbe tiene que ser cristiano. Y si el orbe tiene que ser cristiano, la parte que acaba de ser descubierta de que bajo la responsabilidad del alma de los reyes de Castilla, porque no se lo va a dar a Aragón, sino a Castilla. Es decir, ellos quedaron desde entonces, con lo cual los indios o son evangelizados o son evangelizados. No hay ninguna opción. Entonces quedó resuelto que hay un título jurídico por lo cual Castilla va a reclamar islas y tierra firme. Pero el rey Don Joao habló con la reina Isabel y le dice, bueno, acuérdense que nosotros por el Tratado de Alcazovas nos repartimos lo que se conocía en ese momento del océano. Y acuérdense que a ustedes le tocaron las Canarias y a mí me tocaron el archipiélago de Cabo Verde, acuérdense que me tocaron las Azores. Entonces, le solicito que hagamos un tratado para que entre los dos nos repartamos el océano y no puede entrar ni la monarquía inglesa ni la monarquía francesa. O sea, copemos el espacio del Atlántico para nosotros dos. De modo que si alguna embarcación inglesa, holandesa o francesa entra a nuestro océano, que aquí en adelante se va a llamar el Mare Nostrum, quedan automáticamente en la categoría de piratas, quedan en la ilegalidad. Bueno, algún día esas monarquías encontrarán la manera de resolverlo con las patentes de corso, de cual hablaremos hoy. Y entonces la reina accedió a hacer un tratado. Ese tratado, eh, ese tratado se va a llamar el Tratado de Tordesillas, porque fue firmado el 7 de junio de 1494 en una población castellana que se llama Tordesillas, y los representantes de los reyes católicos fueron Enrique de Quiñones, que es mayordomo real de los reyes, y Gutiérrez de Cárdenas, que es el comendador mayor de la Orden de Santiago y contador real, y también el doctor Rodrigo Maldonado, un jurista de Salamanca. Y por el lado portugués firmaron Ruy de Sousa, su hijo Juan de Sousa y el magistrado Arias de Almadana. Entonces, el Tratado de Tordesillas es el reparto que se hace en la monarquía de Portugal y la Castilla de todo el océano Atlántico, de ahí en adelante. El límite se estableció de la manera siguiente: que se haga y señale por el dicho mar océano una raya o línea que vaya derecho de polo a polo, del polo ártico al polo antártico, es decir, de norte a sur. Y esta raya se ha de dar a la derecha a 370 leguas de las islas de Cabo Verde hacia el occidente, por grados o como sea. Es decir, se va a trazar una línea que venga de sur a norte, de polo a polo, que debe medir 350 leguas desde el archipiélago de Cabo Verde. Todo lo que llega a 350 leguas le pertenece a la corona de Castilla. Pero pasada la línea de las 350 leguas, todo lo que llega a aparecer será de Portugal. Entonces quedó clarísimo cuáles son las jurisdicciones que se han descubierto y lo que se vaya a descubrir. Es decir, el rey de Portugal será el dueño de lo que sus navíos se encuentren al occidente de la línea que viene de norte a sur, después de los 350 leguas. Y todo lo que vaya hasta 350 leguas será de la reina de Castilla y de todos sus navíos. O sea, las partes se comprometieron a no enviar expediciones en que no le pertenezcan en su jurisdicción. Es decir, de hoy en adelante no enviarán navíos algunos, los dichos señores rey y reina de Castilla y de Portugal, ni el de Portugal va a enviar
parte de la dicha raya como queda dicho. Es decir, eso quedó totalmente repartidos. Ahora, a los barcos españoles se les reconoce la libre navegación por las aguas del lado portugués, es decir, toda la costa africana, y a los otros a partir de la raya 350. Entonces, ha quedado el océano repartido. Pero veamos los mapas del Tratado de Tordesillas para tener más claro cómo se repartió el océano. Entonces, Diego nos va a poner un par de mapas para ver cómo quedó la línea de reparto del océano, porque a partir de ahora el océano es jurisdicción de dos monarcas. Veámoslo entonces, Diego. Mire, entonces tenemos toda la costa africana, ustedes ven las islas de Cabo Verde. Los reyes católicos inicialmente dijeron, bueno, a partir de la línea que une Cabo Verde con las Azores, eso será de Portugal. Toda el África será de ellos. Pero a partir de eso, hacia el occidente, será de nosotros. Entonces ellos dijeron, no, el Papa con la bula etcétera en 1493 le dio 100 leguas, o sea, 100 leguas contadas desde Cabo Verde. Pero Tordesillas definió finalmente 370 leguas. De modo que la línea de Tordesillas es la línea gruesa y viene de sur a norte. Ahí están las 370 leguas contadas desde las islas de Cabo Verde. Y de ahí para allá, lo que encuentran, según ellos, eh, es de Portugal. Pero vamos a otro mapa para ver todo el océano, para ver cómo quedó. Bueno, aquí están mejores. La línea roja es la línea de la Bulente, etcétera, pero la línea verde es la de Tordesillas. Al trazar con esa distancia, se darán ustedes cuenta que Portugal logró agarrar toda esta porción oriental del Brasil, con lo cual la colonización del Brasil le correspondió a los portugueses. Y de ahí en adelante, todo será de Castilla. Para que quede más claro, la línea verde es el Tratado de Tordesillas y todo lo que está al oriente de la línea verde se le respeta a Portugal y todo lo que está al occidente de la línea verde será todo de los reyes de Castilla. De modo que solamente a Portugal le tocó la punta de Brasil y todo lo demás se lo reservaron a quien ya lo tenía en el Tratado de Alcazovas, que es la costa africana y todas las islas, etcétera. De modo que gracias a eso, Portugal logró agarrar el Brasil. Entonces repitamos porque quizás no me expliqué bien. Toda el agua que está del océano, que está al oriente de la línea que se trazó a 370 leguas del Cabo Verde, seguirá siendo de Portugal. Y todo lo que está al occidente de la línea de Tordesillas le corresponde a Castilla, con lo cual toda la América continental es de Castilla, exceptuando la puntica del Brasil que alcanzó a quedar al occidente de la línea de Tordesillas. Muy bien. El océano quedó con dos dueños desde entonces y en los siguientes 3 siglos. Entonces ya, teniendo claro la jurisdicción a través de este tratado, entonces ahora sí vamos a hablar del segundo viaje que se va a iniciar en 1493, que será un viaje de gran dimensión que va a cambiar las cosas completamente. Porque este viaje va a llevar 17 navíos, grandes y pequeños. Y este viaje va a llevar 1.500 hombres. Va a llevar 1.500 hombres. Y estos 1.500 hombres
van a llevar además todas las producciones de España para empezar a reproducir la vida peninsular en las nuevas tierras conocidas. En esos 1500 hombres encontramos todos los artesanos que se conocían. Encontramos labradores, cateadores de oro, hidalgos, carpinteros, zapateros, sastres. Se metieron todos los animales que se querían reproducir. Se metieron equinos, asnos, gallinas, cerdos, perros, corzos, que son más en italiano, todo lo que sirviera. Y Colón se llevó sus dos hijos, Diego y Hernando, pero además iban todos aquellos capitanes de navío de gran experiencia en ese momento, que son Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, Ponce de León, Mosén Pedro Margarit, el papá del futuro Fray Bartolomé de las Casas y su tío Pedro de Peñalosa, Antonio Torres y el hermano del almirante Diego Colón. Esta grandísima expedición, cargada de semillas, animales y 1500 hombres, salieron en 17 navíos el 25 de septiembre del canal de Cádiz, rumbo a la Gran Canaria, donde se reabastecieron, y también en La Gomera. Siguieron la ruta de los vientos alisios, ahora hacia el sur, con lo cual van a encontrar la ruta de los vientos alisios que les permite ir más rápido y se convertirá en la ruta futura, la ruta comercial más frecuentada. Y van a entrar al revés, van a entrar ahora de sur a norte por las pequeñas Antillas. Entonces veamos, Diego, el mapa para comparar las dos rutas de la primera y la segunda expedición. Comparemos entonces las dos rutas. Muy bien, entonces tenemos que la primera ruta venía por el norte y luego antes de llegar a la Florida se desviaron hacia el sur, con lo cual llegaron a Guananí, Fernandina y Isabela, tocaron la isla de Cuba y vinieron a la Española, donde él dejó el fuerte de Navidad, y de ahí de Navidad se regresa a España. Ahora, como se fueron más hacia el sur, van a entrar por las Antillas Menores. Primero por una isla a la cual llegaron un domingo de 1493 y que él va a bautizar Dominica, porque es el día domingo. Y empiezan a recorrer todas las Antillas Menores y él va nombrando toda la cantidad de islas que van a encontrar en este archipiélago. Entonces, Guadalupe, que es un homenaje al monasterio de Guadalupe, donde él estuvo refugiado con su hijo mucho tiempo y donde estaban los frailes que le ayudaron a conseguir el permiso de la reina Isabel. Y los frailes le encargaron una isla que usted encuentre y le guste, la bautiza en homenaje al monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe es la española, no la vayan a confundir con la mexicana. La otra la bautizan Montserrat, San Martín, San Jorge. Siguen avanzando hacia el norte por Santa Cruz y encuentran una cantidad inmensa como es 70 islas que él va a nombrar Santa Úrsula y luego las 11.000 vírgenes. Luego la Marigalante, la Graciosa, y encuentran finalmente Siboney, por Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico. Y después de ir en esa dirección noroccidente, recorriendo todas las islas renombrantes, finalmente van a llegar a la isla favorita de los Colón, que es la Española, donde van a llegar otra vez al Fuerte de Navidad. Y en el Fuerte de Navidad, pues entonces ya él empieza a hacer un recorrido de nuevo por la isla de Cuba, por Isabela, y el tamaño de la isla de Cuba, que es esta que está arriba, que es tan larga, convence a Colón que esa es la tierra firme y obliga a los marineros a que juren y hagan una declaración juramentada diciendo que esa es la tierra firme. Una gran equivocación que las siguientes expediciones le van a demostrar que esa todavía no es la tierra firme, porque Colón aquí en este viaje no logró llegar a la tierra firme, pero descubrió todas las Antillas Menores. Pero veamos en detalle la parte nueva que Colón descubrió, porque todo lo demás yo lo había visto hacia el norte. Veamos el mapa más detallado
de las otras islas. Bueno, aquí están con más detalle. El 3 de noviembre de 1493, Dominica. Luego María Galante, que es el nombre de una embarcación en la cual viene Todos los Santos, Santa María de Guadalupe, Santa María de Montserrat, Santa María Redonda, Santa María de la Antigua, Barbuda, San Martín. El 12 de noviembre, San Jorge, Santa Anastasia, San Cristóbal, San Bartolomé, San Martín, Anguila, Sombrero. Luego Santa Cruz, y aquí aparecen toda la cantidad de islotes y islitas que él va a bautizar, 11.000 vírgenes, hasta la Isla Graciosa, y el 18 de noviembre y 19 de noviembre bordea la isla de San Juan de Puerto Rico y luego sigue para la Española. Esto es lo nuevo que él encontró. O sea, no está encontrando sino más y más islas y tratando de convencerse que esto es que Cuba es la tierra firme. Bueno, está totalmente equivocado con eso. Muy bien. Esto es lo que él va a encontrar. Pero entonces, en este viaje, vamos a ver la diferencia entre lo que sucede en el derecho, en la jurisdicción que viene del Tratado de Tordesillas. O sea, una cosa va a decir la ley, que es el reparto jurisdiccional entre dos estados. Pero otra cosa es lo que sucede en la vida real cuando usted reúne 1.500 hombres con aborígenes. Y ahí donde viene la realidad de lo que va a ocurrir en adelante en América, que es lo que vamos a llamar la conquista y sus violencias. Él llega el 22 de noviembre de 1493 a el Fuerte de Navidad. No encontró a ninguno de los 40 hombres que había dejado en el primer viaje. Todos estaban muertos. Pero los indios ya tenían palabras castellanas. Ya, por ejemplo, los vieron y les decían, qué bonita está su camisa, qué bonito está su jubón, lindo su sombrero. O sea, ya habían aprendido el castellano los que se quedaron, pero estaban todos muertos y el fuerte había sido quemado. Entonces, un cacique le contó a Colón qué había ocurrido. Cuando usted deja 40 hombres castellanos en una isla que está lleno de aborígenes y de mujeres aborígenes, sucedió que cada uno de los españoles tomó para sí 4 mujeres. La maldita carne. Y esas 4 mujeres se las quitó a 4 indios. Y luego empezaron a pelear por las mujeres entre ellos. Y empezaron a pelear entre sí. En esas peleas, Pedro Gutiérrez y Escobedo mató a un tal Jacobo. Se mataron entre ellos. Y lo más interesante es que encontraron que dentro del fuerte había hombres muertos a pedradas en la cabeza. Los mataron las indias, o sea, se acostaron con las indias y cuando se durmieron las indias los mataron a pedradas y escaparon con sus maridos. El cacique Caonabo le prendió fuego al fuerte. Algunos españoles huyeron hacia el mar y se ahogaron. Y otros fueron muertos. Fueron encontrando cadáveres muertos desde hace un año. De modo que la vida real es que donde usted ponga hombres y en una autoridad, los hombres son presa de sus pasiones. Y las pasiones los conducen a la muerte. Y los indios aprendieron que ellos también se morían, se podían matar. Y el almirante aprendió que esto por las buenas no se va a poder. Porque tienen que controlar ahora a 1.500 hombres que quieren hacer lo que les dé la gana, más los aborígenes que ya están resentidos por lo que están haciendo. Y se va a producir una escalada de violencia en la cual Colón comienza a participar. Entonces, en las islas él comienza a ver
cuando él entró por las Antillas Menores, ya comenzó a distinguir la diferencia entre los caribes y los indios que había visto al comienzo en las Antillas Mayores. Comenzó a ver quiénes eran los caníbales y quiénes no eran caníbales. Y comenzó a darse cuenta de los detalles, de cómo se amarraban las cabullas en las piernas. Y se dio cuenta que eran dos lenguas distintas y que eran enemigos entre sí. Y entonces el cacique amigo de Colón, que es el cacique Caonabo, le dice, mire, tenemos que darles a los caribes porque son caníbales. Quiero que me preste a sus hombres, sus armas y sus perros para ir contra ellos. Y Colón muerde el anzuelo y se van una parte de los indios con perros y españoles contra los otros y los matan. Con lo cual los otros ya saben que están en guerra. Es decir, empieza la guerra en las islas. Entre indígenas que tienen cuentas pendientes y entre españoles que se ponen de parte. Mientras tanto, los otros buscaron el servicio indígena gratuito para empezar a hacer sus producciones. Y muy rápidamente Colón alcanzó a ver los primeros cultivos de caña de azúcar, de parras de vino, parras de uva, de trigo. Es decir, empezaron las primeras producciones españolas. Empezaron la reproducción de cerdos, la reproducción de quinos, de asnos. O sea, empieza a poblarse a imágenes semejanza de España con los mismos animales y con las mismas plantaciones. Y él queda muy, muy contento de ver que ya alcanzó a ver la primera cosecha de trigo, la primera cosecha de uvas. Y que hay unos que dijeron, de aquí nos quedamos, nosotros de aquí ya no nos vamos. Colón hace fabricar un segundo fuerte que se llama Santo Tomás y le pone un castellano, Pedro Margarit. Y entonces empieza a ver como maravillado los primeros garbanzos, las cañas de azúcar, todo. Y entonces él tiene que poner una autoridad de los que llegaron. Y la autoridad, siguiendo el modelo español, es un cabildo. Entonces él organiza el primer cabildo de pobladores en la Española. Y se va a Cuba con 3 navíos. Luego va a Jamaica, que encuentra Jamaica lleno de indios, y regresa a Cuba. Y en Cuba sigue pensando que es una tierra firme. Pero entonces ya él tiene que crear una autoridad propia de los vecinos más importantes, que es el cabildo. Y el cabildo empieza a titular estancias de pan coger, espacios de pan llevar, espacios de estancias de ganado mayor, y a ofrecerle a los indios en servicio personal. Y los indios de la resistencia. Entonces, los enfrentamientos armados entre el cacique Caonabo, que es en la isla de Isabela, apoyados por los indios del cacique Huacanagarí en marzo del 45, con ayuda de perros y caballos, hace que el almirante Colón haga 2 cosas que no estaban previstas. Primera, le impone a los indios un tributo para los reyes. Cada 3 meses deben dar los indios de Cibao, mayores de 14 años, un cascabel lleno de oro en polvo y los demás 25 libras de algodón. Y comienza a capturar indios rebeldes, caribes, y a enviarlos en barcos a España, con lo cual buena parte de los barcos que regresaban llevan indios esclavos, hasta un total de 500. Y entonces la reina dice, ¿y yo qué voy a hacer con 500 indios que están llegando de América? ¿Yo qué voy a hacer con esto? Este no era el plan, traer indios esclavizados. Pero con los esclaviza porque son los capturados en guerra. Y entonces él dice, yo tengo un derecho a esclavizarlos porque los capturé en guerra. Y la guerra es justa porque estos están resistiendo. Y además los indios están en bandos, más los otros que están buscando servicio personal, y los indios ahora tienen que ver cómo consiguen el oro para pagar el tributo. O sea, esto se puso gravísimo. La segunda expedición es la reproducción de los conflictos entre los seres humanos y mujeres que ocurrían en la península. Es decir, en la península había pecheros que tenían que pagar los pechos al rey. Ahora los indios se van a volver pecheros que tienen que entregar tributo. Pero como ellos no son tributarios, tienen que hacer muchas piruetas para poder reunir el tamaño del para el tributo, así sean algodón. Y además los indios saben ahora que tienen un aliado poderoso, muy bien armado, con caballos y perros que les va a ayudar. Y Colón aprende a hacer una cosa de los indios. A los enemigos hay que quemarles las casas. Y entonces Colón
lo que conquista ordena quemar las casas. O sea, Colón llegó en el segundo viaje, trajo la guerra, quemas de poblados, esclavización de indios, tributación de indios, violencia contra las mujeres, mujeres que a cualquier oportunidad matan a los españoles. O sea, Colón va a probar lo que es manejar seres humanos. Él creó primero un cabildo para poner orden entre los españoles, pero luego decide nombrar perdón, adelantado y capitán general a su hermano. Y los españoles le dicen, ¿usted con qué derecho nombra a su hermano adelantado y capitán general si eso no está en sus instrucciones? Cosa que la reina va a saber. O sea, ¿usted con qué derecho puso una autoridad con la cual no estaba, él no estaba? Bueno, es decir, el segundo viaje, vamos a llamar ahora sí la colonización, a la manera española. La colonización, ¿cómo se produce? Con actos de conquista con caballos, perros y armas de acero, ganándose a una parte de los indios como aliados, lo que permite esclavizar a una parte de los indios, tomar las mujeres cautivas, imponer tributo y generar violencias. Y en España se enteran cuando llegan los 500 esclavos qué fue lo que pasó aquí. O sea, yo los mandé fue a descubrir, yo no los mandé a esclavizar personas. Y eso los confesores le van a decir a la reina, la conciencia de su majestad está manchada y cargada, porque a usted la mandamos a evangelizar y usted lo que está trayendo es esclavos. Y la real conciencia de su majestad quedó en pecado mortal y se va a ir para el infierno. Con lo cual los confesores se la montan a la reina y la van a obligar en el testamento a decir que ningún indio puede ser esclavizado porque su alma está en peligro de irse para el infierno. A pesar de, pero hay que matizar un poco, a pesar de estas violencias entre indígenas, entre aborígenes y entre españoles y aborígenes, aparece una persona que sí fue a hacer la tarea, que se llama Fray Ramón Pané, un único ermitaño de San Agustín, que fue a hacer la tarea. Y Fray Ramón Pané actúa como el primer antropólogo en esta isla y se pone a hacer una descripción de los ritos, de las supersticiones, de las creencias mágicas que tienen los indios. Y crea el primer relato escrito que se conoce sobre las idolatrías que tienen los indígenas. Porque él trata de aprender la lengua de los indios y preguntarles, ¿ustedes en qué creen? ¿Ustedes cómo cuentan el nacimiento del primer hombre? ¿Cómo cuentan el nacimiento de la primera pareja, de los primeros hijos? Y los indios le van contando. Y él lo escribe. Él describe la primera relación de las idolatrías. Ese documento lo rescata el hijo de Colón y lo incluye en su crónica del almirante. Y tenemos el primer relato hecho por un fraile que hizo la tarea, porque además dice cómo se debe evangelizar a los indios y dice, estos indios se pueden evangelizar, pero se necesita primero aprender la lengua de ellos, dos, tratarlos bien y luego ver cómo se redirecciona su mentalidad mágica hacia la mentalidad religiosa para que crean en Dios. Y él hace un milagro, bautiza a los primeros indios. Entonces, aquí aparecen en el segundo viaje las dos facetas de la conquista. El bautismo, en la evangelización de los aborígenes para meterlos a la cristiandad, que es lo que está pidiendo el Papa Alejandro VI. Y aparece la otra faceta, la violencia y aprovechamiento del servicio personal gratuito de los aborígenes. Y Colón juega más con los conquistadores, porque él apoya toda esa violencia. Ahora bien, cuando se acaba este viaje, que no tiene nada de raro porque no son sino más islas, más chiquitas, y no hay tierra firme, los embarcaciones empiezan a regresar con indios cautivos para poder vender. Es decir, no encontraron oro, unas pepitas de oro encontraron, no encontraron perlas. O sea, esto fue un fracaso económico.
pero por lo menos si usted lleva 500 indios cautivos y los vende en Sevilla, ahí recupera parte de la plata. Entonces, se venden los indios esclavos, que la gente los usa para la cocina, para todas las faenas, se recupera parte de la plata, pero crea un problema jurídico y un problema espiritual. Es decir, los frailes no se van a comer este cuento de que se traigan indios esclavos, porque la tarea era otra. La tarea fue, la hizo el único fraile que fue a hacer la tarea, que es Fray Ramón Paní. Y fuera de eso, los que se quedaron como colonizadores, con su cabildo, empiezan a combatir a Colón, diciendo que Colón es un déspota arbitrario que hace lo que le dé la gana, que no obedece a la reina, y que está trabajando solamente para sus hermanos y para sus hijos. Entonces, él vuelve a la corte a finales del 93 y entonces le cambian las condiciones. Él nunca va a perder el soporte de la reina Isabel, nunca. Pero en ese momento ya está actuando como consejero de la reina y sobre todo de Fernando, Juan de Fonseca, el arcediano de Sevilla y ministro de los Reyes. Y Juan de Fonseca dijo, esto hay que ponerle orden. Entonces, primero, Colón se queda aquí quietico y no lo dejemos ir más a las Indias. Porque si él va para allá, va más al desorden con el cuento que es el virrey y almirante, y quiere mandar. Quien va a mandar allá es la reina, no él. Por lo tanto, aquí lo vamos a retener todo lo que podamos. Segundo, los hijos los mandaron a Sevilla el 11 de noviembre del 99 para que sirvieran como padres de la reina Isabel. Los hijos quieticos aquí, como padres de la reina Isabel. Vamos a dejar al hermano de Colón, a Diego, vamos a dejarlo como el título que le dio, almirante de las Indias. Pero Colón se queda aquí quietico y lo van a tener ya quieto, por lo menos hasta 1498, que será el tercer viaje. Y Juan de Fonseca dijo, esto hay que ponerle orden. Y el orden quiere decir que quien va a mandar en lo que están descubriendo son los reyes. No será Colón y nos equivocamos a darle el título de virrey. Lo que lo estamos creando es un enfrentamiento entre los Colón y los colonos, porque los colonos ahora solamente quieren obedecer a su cabildo. Y ese cabildo no le quiere obedecer al almirante, y de hecho se van a enfrentar con el almirante, con el adelantado, Diego Colón, e intentaron matarlo. Y cuando Colón regrese en el tercer viaje, ya no lo van a dejar desembarcar en la Española. Señor, siga su camino. Usted aquí ya no puede entrar, porque aquí mandamos nosotros los del Cabildo Capitular. Entonces, el segundo viaje es muy importante porque pone los rasgos de lo que será la colonización de América, que son, de un lado, especialistas en la evangelización y bautismo de los indios, que serán los frailes. Inicialmente son los ermitaños de San Agustín, luego los jerónimos, luego los dominicos y los franciscanos, y finalmente los agustinos. Es decir, tiene que ir unos frailes que se encarguen de la tarea que legitima los justos títulos de la conquista. Y ellos van a tener que pelear por el alma de los indios para que los dejen evangelizar. Por lo tanto, van a tener que enfrentarse a los colonos que quieren servicio indígena gratuito, bajo la forma de repartimiento, esclavitud y luego de encomiendas. Entonces, como lo que está pasando en América es la sociedad española aporta todas las posibilidades. El que va a enriquecerse a costa de los indios, el que va a ganar el fruto grande de la evangelización, y el que va a intentar mandar, y finalmente Fonseca dice, es el que va a mandar allá es porque la reina lo puso, o sea, tiene que ser un funcionario real, y a Colón hay que empezar a manejarlo de otra manera, que es lo que va a dar lugar a algo que hablaremos después, que son los pleitos colombinos, o sea, cómo quitarle a Colón lo que la reina le dio, porque él no puede ser virrey de todo lo que encuentre, porque allá no puede, solamente puede mandar un soberano, y el único soberano es la reina. Muy bien. En este segundo viaje empezó el traslado de todos los animales europeos y de todas las producciones europeas. Y Colón alcanzó a verlo antes de regresar. Es decir, vienen los nuevos productos y esos productos se van a reproducir. Y ellos quedan admirados del tamaño de los garbanzos, del tamaño de los trigos. O sea, es tierra
que es muy buena porque hay mucha agua y ellos dicen, aquí los indios nos están dando pescado y cazabe, pero nosotros podemos producir trigos y garbanzos y podemos tener producciones, verduras castellanas y reproducir aquí nuestra vida. Y empiezan a hacer planos para crear haciendas en todas las islas, usando a los indios repartidos o esclavizados, hasta que los funcionarios reales se enteren y traten de poner orden. Porque lo que va a terminar esto, además de la esclavitud, es un repartimiento de servicio personal, del servicio, porque la reina no va a permitir que sigan haciendo más esclavización de indios. Esto va a permitir que los frailes, y luego va a venir Fray Bartolomé de las Casas a hacer la gran denuncia, lo que él llamó la destrucción de las Indias, al permitir esto. Y va a acusar a la reina y a los reyes de Castilla, especialmente a Carlos I, que está permitiendo la destrucción de los indios y eso está cargando la real conciencia y eso lo van a pagar en el infierno los reyes. De modo que, para concluir, quiero decirles que el segundo viaje es el más interesante. Primero, porque fue una expedición a las islas de los Caribes y se dieron cuenta de la diferenciación de los indios. Y se dieron cuenta que había entre ellos disputas y que había unos que se comían a los seres humanos, dos que estaban en guerra y los españoles, y que la conquista se va a hacer siempre contra aborígenes, pero siempre respaldados por una parte de los aborígenes. Ellos no van solos. Y van a usar los perros y los caballos y las armas como instrumentos para la conquista. Y van a aprender a hacer violencias. Es decir, va a empezar la violencia de lo que vamos a llamar la conquista. Y ya se acabaron lo del primer viaje, que era regalarles bonetes rojos, cuenticas y tratarlos muy bien. Ahora es obedece o le quemamos los ranchos y tiene que empezar a huir. Ese es entonces lo que quería contarles de esto. Y ahora sí, oiremos preguntas. Bueno, muchas gracias a nuestro anfitrión por su magnífica exposición. A partir de este momento, quienes tengan alguna pregunta, se les dará la palabra. Les recuerdo a los asistentes que las preguntas, inquietudes o aportes deben estar dirigidas al tema de hoy, que fue el segundo viaje de Colón. Elena tiene una pregunta. Elena, ¿tienes la palabra? Armando, voy a leer primero las dos preguntas que hicieron en el chat los contertulios. La primera pregunta la hizo Carlos Gómez y dice lo siguiente: ¿es histórico o solo anecdótico que Belalcázar participó en el segundo y en otro de los viajes colombianos? Colombinos. Colombinos, sí, colombinos. Bueno, yo a la casa no le encontré el listado de los que van en el segundo viaje. Yo creo que Belalcázar es posterior, porque Belalcázar va a aparecer en la hueste de Pizarro, pero eso ya estamos hablando de muy tarde, 1531. Eso es 30 años después, 30 años después. Entonces yo creo que él no participó en los viajes colombianos. En los que yo encontré son otros. Ahora, no tengo los 1500 que van allá, pero a Belalcázar no lo encuentro en los viajes colombianos. Ah, bueno, gracias. Y voy a hacer la segunda pregunta de Nono de Blanco de Durán. Ella dice, ella tiene la siguiente inquietud. Según Alberto Casa Santamaría, los cruceros marítimos actuales son, palabras más, palabras menos, una tenebrosa experiencia de mareos y malestar general. Si nos ubicamos a finales del siglo XV, ¿qué habrá sucedido con la salud de los ocupantes de los navíos en los viajes de Colón, contemplando unas posibles precarias condiciones generales de higiene, inapropiado almacenamiento tanto de agua para consumo humano como de alimentos, etcétera, etcétera? Los motivos de las bajas, con muerte incluida por razones de salud, han merecido algún tipo de referencia en el diario de Colón. Claro, la dieta de los de a bordo ha sido estudiada por los historiadores españoles. O sea, usted va a meter durante 45 días a 40 hombres en una carabela. Usted tiene un problema, yo que usted no va a tener alimentos frescos en 40 días. Usted realmente los va a mantener con galletas de a bordo, pan, vino, aceitunas.
y nada fresco. Eso va a desarrollar una enfermedad que se llama el escorbuto. Y finalmente, cuando lo logran detectar, la van a reemplazar llevando limones y naranjas. Pero la dieta era terrible y, claro, era mucho pescado, iban pescando. Pero la mortandad en estos viajes era muy grande. O sea, solamente un loco como Fray Bartolomé de las Casas hizo ese viaje 8 veces. Y claro, perdió todos los dientes en sus expediciones. Pero claro, era muy precario. Ahora, cuando empezaron a traer, imagínense que es traer un caballo o una vaca en una carabela de esos. Ellos tienen que colgarlos del techo a la vaca o al caballo, como un arnés, para que el caballo no se mueva. Y tienen que alimentarlo. Ahora, el manejo de las excretas es terrible. Buena parte de los esclavos venidos de África mueren por el hacinamiento y tener que vivir en la bodega del barco con sus propias excretas. Ellos van montando por el camino negros esclavos. Esto fue lo peor. O sea, yo no me subo en un crucero. Y eso que es una experiencia de 2 días. Imagínense meterme en un crucero, una carabela, 45 días en cada trayecto. Eso es para gente aventurera y de otra carnadura que yo ya no tengo. Eso fue terrible las expediciones. Menos mal que no lo va a hacer. Gracias, profesor. Voy a darle la palabra a Carmen C. Carmen C, levanta el micrófono, por favor. Carmen C. Bueno, mientras Carmen C Ya, se conecta. Listo, Carmen C. Tienes la palabra. gracias. Gracias, Armando. Gracias a todos los asistentes. Gracias, Elena. Yo tengo, digamos, 2 cosas. Lo primero es como si se pudiera aseverar que el segundo viaje de Colón a nuestras tierras dio la oportunidad de establecer un tipo de nueva diplomacia en el mundo conocido hasta ese momento, teniendo en cuenta tanto el Tratado de Alcazovas como la Bula Alejandrina, como el Tratado de Tordesillas, que finalmente ese Tratado de Tordesillas solo, es decir, tuvo vigencia hasta el año de 1750, eh, 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 por el Tratado de Madrid. Entonces fue un tratado que pues atravesó siglos y pues definió de alguna manera la diplomacia conocida en ese momento. Incluso se cree que ese Tratado de Tordesillas fue, digamos, ¿cómo se dice? El primer acuerdo de divisiones, en este caso no territoriales, pero sí como la idea de los tratados posteriores que dieron origen a los tratados de los siglos posteriores de las guerras Primera y Segunda Mundial. Eso era como decir si sí o no se puede pensar en que esos tratados abrieron a una diplomacia moderna en el mundo. Y lo otro es preguntar qué tanto afectó a Colón la postura de Juan Rodríguez de Fonseca, tratando de intervenir en el desarrollo de los viajes de Colón. Bueno, efectivamente el Tratado de Alcazovas y el Tratado de Tordesillas es el fruto de esfuerzos de grandes diplomáticos. Por lo tanto, son actos de diplomacia. Un tratado evita la guerra y por lo tanto es un éxito de la diplomacia. Diplomacia entre los monarcas europeos. Frente a las tierras nuevas que se están descubriendo, ahí no hay ninguna diplomacia. En todas las islas, Colón baja, planta el estandarte de los 2 reyes y dice: tomo posesión de esta isla Marigalante a nombre de la reina Isabel de Castilla. Es decir, esto es un hecho de conquista unilateral que no se negocia con nadie.
Y todo aquel que ose resistir esta espada, lo pagará. Entonces, ¿hay diplomacia moderna? Claro que la hay en Europa desde el siglo XIII, siglo XIV. Y estos dos tratados son tratados diplomáticos modernos porque ya lo están haciendo estados. Y todo lo que se gana pasa a ser más estados para los estados. Ahora, Fonseca sí fue, Fonseca odiaba a Colón, pero no lo odiaba gratuitamente, porque finalmente era un eclesiástico. Lo odiaba porque sabía que la reina, en su ingenuidad, había cedido jurisdicción a los Colón. Y demasiada jurisdicción, porque además Colón tenía dos jurisdicciones inmensas. Era el almirante del mar Océano, con las mismas prerrogativas del almirante de Castilla. Pero además le cedió el título de virrey, o sea, casi el mismo rey. Cuando se dan cuenta del tamaño de los 70 millones de vasallos que vivían en América, pues Fonseca, ¿qué dijo? Pero ¿cómo le vamos a dar 70 millones de vasallos a un señor cuando su majestad no tiene sino 9 en Europa? Entonces Fonseca, defensor de los intereses reales, obviamente que sabe que tiene que frenar a Colón y tiene que atacar los privilegios que Colón y su hijo consiguieron, y finalmente algún día van a tener que negociar los Colón, porque un monarca no puede ceder jurisdicción, y aquí le cedieron jurisdicción. Pues Fonseca sí fue el hombre que paró a Colón, como lo tiene que parar cualquier fiscal real que defienda los intereses reales. Eso lo haría cualquiera. Cualquier jurista de Salamanca tiene que parar a todos aquellos que le mermen jurisdicción, porque es que ya el feudalismo no existe. Ya no puede haber señores de horca y cuchillo ni señores con jurisdicción. Eso quedó en el siglo XIII. Ya no estamos en el feudalismo, estamos en la época moderna de los estados modernos, donde en los documentos que de Tordesillas dice: yo, por la gracia de Dios, soberano de Castilla, León, Aragón, los Algarves, todo eso. Entonces, lo que hizo Fonseca fue poner a Colón en su lugar, como lo tenía que hacer cualquier fiscal defensor de los intereses realengos. Una cosa, Armando, discúlpame, Albita, como destacar que en términos de la terminología moderna, hubo dos lobistas para el Papa Alejandro VI, Juan Ruiz de Medina, que fue el guardián del cónclave de cuando se eligió Papa al Borgia, y Bernardito López de Carvajal. Ambos eran clérigos, pues acantonados en Sevilla. Entonces, como anotar eso, la importancia de, digamos, de esos dos lobistas antes de las bulas alejandrinas. Muy bien. Muchas gracias, Carmen C. Luis Fernando, ¿tienes la palabra? Muchas gracias, Albita. Y ahí le agradezco al profe Armando. Y sí, muy clarificadora todo lo referente al segundo viaje. Quería agregar algo en referente al proceso de conquista y colonización que se dio allá mismo, allá en la Española. Y era para resaltar, si me lo permite el profe Armando, el papel que tuvo Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda, él se ofreció para acompañar en el segundo viaje a Colón, pero él tenía como unos antecedentes de que había estado combatiendo en las campañas de Granada. Él había estado combatiendo al lado de Gonzalo Fernández de Córdoba, el famoso gran capitán, que él iba a estar combatiendo por los reyes católicos en las campañas de Italia. Solamente que Alonso de Ojeda sí acompañó a Colón
y Colón mismo se apoyó en Alonso de Ojeda para recabar, digamos, el oro que supuestamente tenían allá en la Española, pero que no contaban que iba a estar destruido el fuerte Navidad. Entonces él no sé, es en parte como también la pregunta, profe, es ¿qué papel crucial tuvo Alonso Ojeda en esa campaña de conquista y colonización de la Española? Alonso Ojeda aparece en el segundo viaje, acompañando a Colón y tratando de entender cómo funciona esto, pero Alonso Ojeda será más importante en el tercer viaje, Claro, porque es donde él va a conocer la Golfo de Paría, va a conocer la Guajira y finalmente claro, se va a casar con una india guajira que la ujú, llevó, la hizo su señora y la hizo muy, muy claro, famosa. Alonso sí, Ojeda es de los que mejor entienden cómo funciona la conquista y cómo hay que claro, tratar a los indios. Pero Alonso Ojeda también se da cuenta de una práctica que tuvo Cristóbal Colón y es ocultarle a la reina las perlas y oro que le entregaban los indios. Las perlas que las quedó todas y claro, Alonso Ojeda lo denunció. Y aquí sí, seguramente lo que le dieron los indios en el segundo viaje, Colón oculta una parte y lo puede hacer por la autoridad que tiene. Y eso lo sabe todo el mundo. Así como Jiménez de Quesada ocultó todas las esmeraldas de Somondoco y no se le quiso dar al rey y las vendió en Francia. Todos tienen esa práctica. Y Colón le inauguró, ocultándole a la reina oro y perlas. Y Alonso Ojeda es el que le hizo la primera denuncia del tercer viaje. Te quiso claro, las perlas que le dieron los indios de la Guajira, señor. Es como todas. claro. Entonces, pero Pero, Ojeda sí va a ser un hombre muy interesante para el tercer viaje. En este todavía no. En este momento, aquí es más importante Pedro Margrit, que va a ser que va a ser el castellano, el correcto, segundo fuerte. Y va a ser el hombre que va a llevar las cuentas y va a ser muy, y además Colón lo va a mandar adelante para que negocie con la reina y le dé los primeros informes. Porque Margrit tenía mucha autoridad sobre los hombres y le obedecían. claro, A partir del tercer viaje, Colón no se va a asomar por aquí porque no lo van a querer ver. Es claro, decir, puede que tenga el título de rey, pero usted aquí no entra. Y él nunca puede volver más a la española y por eso su hijo termina quedándose, es el único que puede venir a quedarse, pero después de que le dan el gran título pero, profe, de Veraguas y Jamaica. él, él no crearía, digamos, como, no sé, una leyenda negra con la forma, las prácticas que tenían de descubrir, conquistar y colonizar, porque La, ahí, la leyenda negra es producto de los escritores ingleses sí, que están por fuera del paseo. Entonces tienen que desprestigiar toda la colonización española y portuguesa porque ellos no entraron. Y por eso ellos son los que han manejado la leyenda negra todos los siglos. Pero en claro, este momento son hombres que están compitiendo por lo mismo y son rivales entre sí. Y hay que entender que entre hombres que están mandando 15, 17 carabelas, claro, todos están rivalizando entre sí, porque todos tienen sus intereses particulares. Y la conquista de América se hizo con los intereses particulares, no con los intereses reales. Aunque a la larga se van a imponer los intereses reales, la conquista es posible por los intereses particulares de los hombres que quieren oro, perlas, esmeraldas, es lo que mueve la conquista. La corona viene detrás poco a poco agarrando poder, jurisdicción, pero al comienzo, eso va a estar, al comienzo es la iniciativa particular. Esto, la conquista de América no fue una empresa estatal, sino fue una empresa de particulares. El Estado llegó detrás peleando por su jurisdicción. gracias, profe. Muchas gracias, Luis Fernando. Eduardo, ¿tienes la palabra? Buenas tardes, buenas noches. Buenas, buenas. Bueno, en primer lugar, Eduardo pues sí llegó en felicito. las carabelas. Sí, señor. En primer lugar, pues felicitar a Armando por esta intervención de hoy. Y en segundo lugar, bueno, tengo un par de preguntas para Armando, que es la siguiente, o las siguientes.
En comparación al primer viaje, pues hubo un diario de a bordo, o sea, una bitácora que dejó el almirante Colón. Dicen, según dicen algunos historiadores de la época, en el segundo viaje, la bitácora de Colón se perdió. Entonces hubo que basarse en los relatos de los cronistas. Yo tengo entendido por qué se perdió ese diario a bordo, esa bitácora pues, que es tan importante para hacer los registros navieros, por un lado. Segundo, bueno, tengo entendido, según dice Pierre Choni en su libro La expansión europea, siglos XIII al XV, en el segundo viaje de Colón, fuera de lo que habló Armando, también se creó un astillero en la Española, se creó un astillero. Sabemos que en ese entonces, pues Colón era un empresario, porque Colón tenía era una empresa de exploración y conquista. Ese astillero era de propiedad del almirante como empresario o era de dominio público de la corona de España o de la corona de Castilla, más exactamente. Eduardo, primera y segunda bitácora no existen. Ah, ok. Ambas se perdieron. Ah, ya. Conocemos la primera por la copia que hizo Fray Bartolomé en las Casas. Y de la segunda no tenemos copia, pero sí tenemos la carta que Colón le envió a los reyes. Es decir, todos los relatos de los 3 viajes han sido publicados. Esta es la última edición. Entonces, el segundo viaje se basa en la carta que Colón envía a los reyes. Pero es la carta, no es la bitácora. Y lo que se ha salvado son 2 fuentes. Fray Bartolomé de las Casas, que sí las vio todas antes de que las desaparecieron. Y la historia del almirante que hizo su hijo Hernando Colón. Pues son fuentes indirectas, gente que los tuvo, pero los quitaron. Ahora, la burocracia real era muy buena en desaparecer documentos que le dieran derechos a los que fueron a América. Por ejemplo, la crónica de Fray Pedro de Aguado, le quitaron todo el capítulo de genealogía de los indios muiscas, porque sabía que iban a ir a pedir mercedes, porque ya tenían la experiencia de los indios mexicanos. Usaban las crónicas de los indios mexicanos para pedir mercedes, demostrando que le habían entregado al rey gigantescos reinos. Así hicieron los Moctezuma, por ejemplo. Pues con esa experiencia dijeron, no nos van a meter más el dedo en la boca. Aquí no va a venir ningún muisca a decir que le cedió el reino, que le cedieron los reinos de Tisquesusa y de Zajipa. Eso todo lo eliminaban. Ellos purgaban la documentación y la desaparecían. ¿Para qué? Para que nadie viniera a pedir derecho, porque es que la conquista se hace en derecho, con capitulaciones, con contratos. Esto se hace en derecho, porque ya estamos ante un Estado de Derecho que viene haciendo legislación desde muchos siglos atrás. Bueno, eso en cuanto a los diarios. Estamos siempre con fuentes secundarias de gente que sí los tuvo en sus manos y reprodujo. Y sabemos que la Cancillería Real elimina documentación en cantidades para eliminar derechos. O sea, no es que se perdieron, es que los perdieron para que nadie llegue a pedir copias y pida estos derechos. ¿Cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta es sobre el astillero que No. crearon. No, es decir, en estos viajes los reyes no están poniendo nada. Esto es dinero de armadores, de dueños de barcos, de comerciantes, de mercaderes florentinos, los Botti, los Soprani. Eso es plata particular. De modo que pues, si la reina casi no era capaz de comprar el puerto de Palos, menos iba a poner un puerto con astillero en una isla del Caribe. No eso lo hacen los particulares. Eso lo hacen los particulares. Por eso vinieron calafatadores, carpinteros, ingenieros. O sea, gente vino a hacerse la vida, pero eso es particular. Y luego, Correcto. ya que lo hagan, se lo podrá vender a la reina. Pero Sí. inicialmente, esto todo lo hace la iniciativa privada. Correcto. Una última pregunta. Pues se habla en los escritos, los comentarios, las crónicas, de buscar oro, ¿no? Siempre como una constante dentro de la conquista, los viajes de Eso viene, exploración ellos vienen por oro. por oro. Pero
no había también una búsqueda, pues se menciona más la parte portuguesa que la española, de buscar la nueva ruta de las especies, que había sido bloqueada por el Imperio Turco-Otomano. ¿Los españoles no iban a buscar también una ruta de las especias hacia el occidente? O sea, las expediciones de Colón también iban a Claro, buscar especias. eso fue el proyecto original, o sea, llegar a la tierra del Gran Khan. Y Mm. luego trajeron documentación para el Gran Khan. Ese era el proyecto original. Pero cuando se aparecen las islas y lentamente se van dando cuenta que esto es otra cosa, ese proyecto se desvanece. Entonces, Correcto. si no va a haber especies, tiene que haber oro, perlas, esmeraldas o esclavos. Ah, una última pregunta. Sabemos que para esa época ya el Gran Khan no existía porque ya en China, lo que decían Catay en esa época, habían sido sustituidos la dinastía de los Yuan por la dinastía de los Ming. Eh, ¿Qué tanto sabían los portugueses y españoles sobre ese cambio de dinastía o estaban totalmente ignorantes ante esa situación? Es que estaban perdidos porque una expedición que se vaya a la India, las tres cuartas partes no regresan. Y los que regresan, regresan 5 años después. O sea, ellos están Ujú. retrasados 5 o 10 años respecto a las noticias. Correcto. Ahora, una cosa interesante que quiero decirles es que legalmente el océano ya quedó con dos dueños, Mm. pero resulta que los reyes de Inglaterra dicen, ¿y a nosotros qué nos importa? Si nosotros no somos romanos, ¿qué nos va a importar eso? Nosotros salimos y de hecho de Bristol, de Londres, Listo. salieron expediciones que van encontrando que América, ¿no? John Cabo, por ejemplo. Claro, Terranova, Groenlandia, porque Terranova, exacto. ellos no tienen por qué obedecer al Papa, ellos no entran en este juego. Y se van a enfrentar con las armadas españolas y portuguesas, pero ellos dicen, ese juego no es con nosotros. Y lo mismo va a decir Francia. O sea, digamos, el efecto jurídico del Tordesillas es un efecto jurídico para dos jugadores, pero no es para los demás jugadores del océano. El océano es inmenso y todos van a salir con sus vacaciones. Pero una cosa interesante es que a partir del segundo viaje van a aparecer ahora sí gran cantidad de navegantes que se van a ir hacia Occidente, a Norteamérica, al Brasil, a Sudamérica, inclusive a darle más vueltas al África. Esto genera la confianza de que este es un negocio muy lucrativo. Y esto se llenó de expediciones, de armadas, de comerciantes. Todo el mundo se fue al Océano Atlántico. Y el que no se fue es porque era manco, no podía. O era un viejo como yo que no podía ir. Pero todos los jóvenes arriesgados se lanzaron a la aventura del Atlántico. Muchas Correcto, gracias. Armando, muchas gracias. Gracias, Rosabel. ¿Tienes la palabra? Sí, lo mío es como una pregunta como si no hubiera ocurrido este segundo viaje de Cristóbal Colón, ¿se habría retrasado o se habría evitado la colonización del Caribe? Si Colón se demora, llega primero Joao II, que estaba listo. Y si no llega Joao II, llegan los ingleses y los franceses. El afán de los reyes de hacer el segundo viaje rápido y grande es para llegar antes del viaje que estaba organizando Joao II y que lo detuvo el Papa. Pero la colonización, después del primer viaje, ya nadie va a parar a nadie en el océano. Ya todo el mundo dijo plus ultra, más allá del occidente. Listo, gracias. Profe, una pregunta, volvamos a España. Siempre nos dijeron los reyes católicos y el descubrimiento de América, pero es que hoy, escuchándolo, solo hablamos de negocios con la reina. ¿Qué pasó con el rey? ¿El negocio en realidad era solo la reina? Lo que pasa es que las bulas alejandrinas le conceden los derechos a la corona de Castilla. Pero que no estoy diciendo la corona es a la persona de los reyes, a ella y a sus sucesores. Es decir, ella le dice, esto es de la corona y de sus sucesores. Esto no nos lo está dando España. Es decir, es un anacronismo decir que la conquista la hizo España, por dos razones. Primero, porque España no nace sino hasta 1812. Estamos hablando de Castilla y de Aragón. Dos, porque la bula de la Andrina se lo da a la monarquía de Castilla, no se la dio a Aragón. Es de la monarquía, no es ni siquiera no es ni siquiera de Castilla, es de la monarquía y de los sucesores de los reyes. Ellos son realmente, porque ellos son los soberanos.
Por eso Carlos I, que se llama Carlos V en Alemania, él dijo, a mí no me importa ser el emperador de Alemania, eso es chimbo, eso lo regalo a mi hermano Ferdinando. Yo me quiero quedar con el Estado de Castilla, que es el que tiene el negocio pulpo. Y Carlos V renuncia al imperio en favor de Ferdinando de Habsburgo para quedarse únicamente con el paquete que le interesa, que es Castilla. Porque de Castilla quedaron colgando las Indias y luego Filipinas. Ese es el paquete grande que le interesa a Carlos I, que no es ningún tonto. Pero él sabe que eso se lo dieron fue a la familia real. No se lo dieron a los reinos. Eso no es de Aragón ni es de Navarra. Eso es de las Indias, como siempre se dijo los juristas, penden de Castilla, pero no de Castilla, penden los, de los Austrias. Isabel es la última trastámara y viene el primer Austria o Habsburgo, que es Carlos I. Eso quedó vinculado a la familia de los Austrias. Bueno, muchas gracias. Elena, ¿tienes la palabra? En el chat, Antonio José Díaz pregunta lo siguiente, Armando. Siempre me da curiosidad de saber lo que estaba pasando en otros países del mundo en esos años entre 1492 a 1500, por ejemplo, en Roma con los papas y en general en Europa y en otras regiones del mundo que estaban en auge. El siglo XVI europeo se llama el siglo de la monarquía católica. Así se llama un título de Campanella. Es el siglo de España, de la monarquía católica. Y se llama monarquía católica porque la estrecha alianza de los reyes peninsulares con el papado hace que ellos sirvan los intereses de la cristiandad del papado. Entonces, esta monarquía, en buena medida, los confesores jesuitas hacen que sirvan los intereses de la Iglesia Romana, Católica Romana. Pero además el descubrimiento de las Filipinas y las Indias muestra que estas dos monarquías son las más poderosas. Y todos los escritores políticos del siglo XVI se admiran de lo que es España y de lo que está construyendo, esa cantidad de estados y dominios en el mundo conocido. Tanto que Maquiavelo le dedica su obra al príncipe a Fernando de Aragón, por ser tan buen asesor de su mujer y porque creó ese hombre tan importante que es Carlos I de España, que fue el verdadero constructor del Estado español, que acabó con todas las jurisdicciones de todos los señores y a todos los obligó a obedecer, creando el verdadero Estado, un solo soberano. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el siglo XVI, Antonio José? Está ocurriendo que España y Portugal se están repartiendo el mundo como monarquía católica, porque está íntimamente ligada con los intereses del papado. Y es la época de la difusión de la cristiandad y de todas las órdenes religiosas que sirven a la cristiandad, especialmente a la Compañía de Jesús que nace en la península. Y los otros están a la expectativa. Es decir, los reyes de Inglaterra, las ciudades del norte, Holanda, Bélgica, que habían dominado el siglo XVII, y Francia están a la expectativa. O sea, tenemos que acomodarnos a esta nueva monarquía. Bueno, gracias. Leo una pregunta y luego doy la palabra a Luis Fernando. Alguien en el chat pregunta que si Colón en su segundo viaje ya comprendía que estaba sentando las bases de algún vasto imperio. No, él no tenía ni idea de eso. El pobre en el segundo viaje se queda pensando que estaba... No, ni siquiera llegó a la tierra firme. Él es un hombre que sigue conduciendo islitas, Antillas Mayores y Menores. Y él no se imagina que va a crear un imperio porque el imperio ni siquiera... Es que para no ser anacrónicos, España nunca tuvo un imperio, porque Carlos I renunció al imperio. El verdadero imperio romano, el verdadero imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, está en Alemania.
y pertenece a los Habsburgos alemanes. Carlos I renunció al imperio sacro germánico, renunció y para quedarse con el Estado español. España nunca fue imperial. Por eso todos los documentos de los reyes empiezan diciendo yo, Felipe II, rey de Castilla, León, Aragón, Algarbes, hace una enumeración de reinos, pero nunca dice yo el emperador. El único que puede decir yo el emperador es el que vive en Alemania, el Sacro Imperio Germano Románico, pero en España se ríen de eso. Yo tengo el paquete verdadero, ustedes quédense allá con su pompa, pero realmente España no fue un imperio, legalmente no es un imperio, es una aglomeración de reinos que forman un estado de reinos. Uno y varios de esos reinos están en las Indias, como el nuestro fue un reino, el nuevo reino de Granada, como el reino de la Nueva España, Nueva Castilla, estos son reinos. Quito nunca fue reino, Quito fue una provincia. Pero nosotros sí fuimos uno de los reinos indianos, pero nosotros no fuimos parte de ningún imperio, fuimos uno de los reinos de la monarquía de Castilla, porque todo va a depender de Castilla, ni siquiera de Navarra, ni de Aragón, ni de Cataluña, que es todo depende de Castilla. Luis Fernando, ¿tienes la palabra? Pues una cosita para agregar así, bien breve, profe Armando, es cuando comentas lo de que la corona española había llegado como a ciertos acuerdos con el papado. Y eso es así como verídico. Pero las otras potencias emergentes también querían como esa parte del pastel, profe. Entre esa estaba también Francia. Entonces Francia fue como no tuvo concesiones, en parte, porque habían llegado al acuerdo Portugal y España, Francia se vio como relegada. Entonces fue como a reclamar al papado y como no vieron así como una satisfacción a sus demandas, pues decidieron intervenir en lo que hoy es Italia. Con lo cual, los reyes católicos vieron ahí como un peligro a sus intereses recién adquiridos, con lo cual ahí es que tiene el papel Gonzalo Fernández de Córdoba, el famoso gran capitán, ahí para salvaguardar, digamos, como ese acuerdo que tenían con el papado, y también salvaguardar ciertos territorios para el catolicismo. El catolicismo ahí que no cayeran en manos de los franceses. Y eso fue lo que contribuyó en parte a que solamente tuvieran influencia solamente España y Portugal en la conquista de las Indias occidentales. Ahí, con lo cual, con el devenir de los años y el siglo, ya iban a buscar las otras potencias, Francia, Inglaterra y luego después Holanda, tener como una participación activa, ¿no? en todo este negocio del descubrimiento y exploración. Ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Elena, te voy a dar la última palabra para poder terminar. Bueno, Armando, ahora sí, esta es una pregunta mía. Después de todo lo que nos ha estado contando sobre Colón, realmente todo nuevo para mí. Me pregunto por qué la enseñanza de la historia del descubrimiento de América en mi época de colegio fue tan precaria. No había investigaciones en esa época o no quisieron contarnos y nos enseñaron un cuento bonito de 2 reyes católicos y 3 carabelas. Lo que pasa es que cuando nosotros hicimos la primaria,
no se ha desarrollado la investigación histórica en nuestro país. Es una ciencia que se desarrolló muy tardíamente. Eh, digamos, se considera que Jaime Jaramillo Uribe es el gran fundador de la ciencia histórica en Colombia y él acaba de morir. O sea, esto es muy reciente. Entonces, la Academia Colombiana de Historia apenas nace en 1902. Entonces, los pobres maestros en provincia solamente contaban con unos testigos que habían hecho algunos maestros, el más importante de todos, Hernán Villarrubla, en 1910. Entonces, no eran investigadores, tenían muy poco a su alcance y tenían un método que era memorístico y ellos realmente no enseñaban historia, ellos enseñaban un catecismo patriótico basado en preguntas y respuestas que había que memorizar. Entonces, ellos no enseñaron lo que no podían enseñar. Ellos nos dieron un catecismo patriótico para enseñarnos a amar a la patria y saber contestar de memoria las preguntas que en mi colegio llamaban las tesis. Entonces, eso pues fue una estafa, pero es que ellos no podían dar más en ese momento. Hoy en día que ya tenemos 12 programas de historia en el país, 6 doctorados y una cantidad de historiadores, ahora tenemos que decirle, ay papito, ahora sí cuenten la historia como es, porque es que ya fueron a los archivos, ya hay archivos abiertos y ahora sí es otra cosa. Pero es que así eran las ciencias, o sea, a mí me enseñaron en ciencias naturales que había 3 reinos, el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal. ¿Cómo iban a ser reinos? Pero ¿qué no me pueden enseñar? Yo soy de la teoría de los 3 reinos de la naturaleza. Era una lectura monárquica de la naturaleza. Gracias, Armando. Sí. Bueno, en este momento vamos a dar por terminado este encuentro. Le damos las gracias a nuestro anfitrión y a todos sus participantes. Los esperamos a todos el próximo 28 de marzo con nuestro tema, el tercer viaje hacia tierra firme, 1498. Muchas gracias a todos. Buena tarde para todos. Muchas Gracias. gracias.